Para saber cómo estamos de salud, un médico nos toma la temperatura, la tensión, nos hace un análisis de sangre. Son indicadores, ¿no? Nos dan una visión global. Exacto. Pues con la economía de un país me pasa un poco igual. Nos bombardean con datos, pero a menudo me pregunto si esos signos vitales nos cuentan toda la historia o si son solo una parte del diagnóstico. Es una pregunta excelente, porque ahí está la clave de todo. Hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo de los signos vitales de una economía. Analizaremos 6 variables macroeconómicas que, si bien no son perfectas, nos dan las herramientas para entender su estado de salud. Y para interpretar las noticias con otra perspectiva, supongo. Justo. No se trata solo de los números, sino de la historia que cuentan y, sobre todo, de la que omiten. Entendido. 6 signos vitales. Supongo que no podemos entender uno sin tener en cuenta los otros, ¿no? Deben de estar interconectados. Totalmente. ¿Y por dónde empezamos? Pues si te parece, empezamos por el más famoso, el rey de todos los indicadores, el Producto Interior Bruto, o PIB. El PIB. Y luego seguiremos con la inflación, el desempleo, los tipos de interés, la balanza de pagos y el tipo de cambio. Y sí, verás que están todos conectados en una red compleja y fascinante. De acuerdo, vamos a ello. El PIB. Lo oímos constantemente. La economía ha crecido un 2%. El PIB se contrae. ¿Pero qué mide exactamente esta cifra? A ver, de forma sencilla, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país. Dentro de sus fronteras. Eso es, durante un periodo, normalmente un trimestre o un año. Lo curioso es que hay 3 formas de calcularlo, 3 caminos distintos que, en teoría, nos deben llevar al mismo resultado. Espera. 3 formas de medir lo mismo y que den el mismo resultado. Suena un poco a truco de magia. ¿Cómo es posible que la suma de todos los sueldos y beneficios acabe siendo igual a todo lo que se ha gastado? Pues no es magia, es una identidad contable. Cada euro que alguien gasta es un euro de ingreso para otra persona. El primer camino es el método del gasto, el más intuitivo. Vale. Sumamos todo. El consumo de las familias, que es la C, la inversión de las empresas, la I, el gasto del gobierno, la G, y las exportaciones menos las importaciones. C más I más G más X menos M. La famosa fórmula. Pero aquí ya me surge una duda. Si el gasto público, la G, suma al PIB sin importar si ese gasto es eficiente, ¿significa que construir un aeropuerto que nadie usa, técnicamente, hace crecer la economía? Eso parece un fallo de base del indicador. Has dado en el clavo. Esa es una de las grandes críticas al PIB. No mide la utilidad o la eficiencia, solo el valor de la transacción. Un gasto inútil suma igual que una inversión productiva. Ya. Y hay detalles curiosos en esa fórmula. Por ejemplo, si una familia compra una casa nueva, no cuenta como consumo, la C, sino como inversión, la I, por su valor y larga duración. Entendido. ¿Y la segunda vía para calcularlo? Es el método del valor añadido. Aquí, en lugar de mirar el gasto final, sumamos lo que cada sector de la economía añade al valor del producto en cada etapa. Ah, vale. Nos da como una radiografía de la estructura productiva del país. En España, por ejemplo, el sector servicios, comercio, turismo, banca, es el gigante. Aporta casi un 22% del PIB. Lo que nos hace más vulnerables a crisis que afecten al turismo, por ejemplo. Exactamente. Mucho más que la industria o la agricultura. Vale. ¿Y el tercer método? El de las rentas. Sumamos todos los ingresos. Los salarios de los trabajadores, los beneficios de las empresas y los impuestos. En España, la parte que se va a salarios ronda el 48% del PIB. Ver cómo se distribuye esa tarta nos da pistas sobre la desigualdad. Entonces, el PIB nos da el tamaño de la economía, permite compararnos, Estados Unidos la más grande, China pisándole los talones, y España, en torno al 15º puesto. Y usamos esa cifra como referencia para todo, como la deuda pública, por ejemplo. Precisamente. Una deuda pública española que antes de 2008 era inferior al 40% del PIB, llegó casi al 125% con la pandemia. Pero el dato realmente interesante para medir el bienestar es el PIB per cápita, el PIB total dividido entre el número de habitantes. Eso es. Nos da una idea de la riqueza media. Por ejemplo, Estados Unidos tiene unos $85.000 por habitante, Alemania 54.000 y España unos 34.000. Cifras muy dispares. Fíjate el caso de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Su PIB per cápita creció a un ritmo del 6% anual durante 40 años seguidos. Una transformación total.
Pero incluso el PIB per cápita es una media, y las medias pueden ser muy engañosas. Un país puede tener un PIB per cápita altísimo con una desigualdad brutal. Sin duda. Ahora, hay una distinción que siempre crea confusión: PIB nominal frente a PIB real. Y es la distinción más importante para no caer en espejismos. Imagina que un país produce 100 mesas a 100 euros cada una. Su PIB es de 10.000 euros. Vale. Inflación, ahora cuestan 103 euros. El PIB nominal, que usa los precios de cada año, será de 10.300 euros. Dirá que la economía ha crecido un 3%. Pero es mentira. Es un crecimiento fantasma. No se ha producido nada más, solo han subido los precios. Correcto. Para eso está el PIB real. Elimina el efecto de la inflación al usar siempre los precios de un mismo año base. En nuestro ejemplo, el PIB real mostraría un crecimiento del 0%, que es la verdad. La verdad de la producción. Por eso, cuando oímos hablar de crecimiento, hay que asegurarse siempre de que se refieren al PIB real. Vale, el PIB es una herramienta útil pero con enormes puntos ciegos. No mide el trabajo no remunerado, ignora el coste medioambiental. De hecho, una catástrofe natural no resta, pero los gastos de reconstrucción sí que suman. Es una paradoja, sí. Y sobre todo, nos has dejado claro que la inflación puede distorsionarlo todo. Parece que ese es el siguiente gran monstruo a entender, ¿no? El que se come nuestros ahorros. Es el siguiente paso lógico. La inflación es ese aumento generalizado y sostenido de los precios. Su principal peligro es que destruye el valor del dinero. Con el mismo billete cada vez compras menos. Y eso crea una incertidumbre que lo paraliza todo. Exacto. Paraliza las decisiones de ahorro e inversión a largo plazo. Nadie sabe cuánto valdrá su dinero mañana. Y puede generar una espiral muy peligrosa, una especie de profecía autocumplida. Totalmente. Es la espiral precios-salarios. Los precios suben, los trabajadores piden aumentos para no perder poder adquisitivo. Las empresas, para pagar esos sueldos, suben de nuevo los precios. Y vuelta a empezar. Es un círculo vicioso muy difícil de romper. Y a media, y se sigue su precio. Pero claro, esa cesta de la compra es una media y puede que no represente mi consumo particular. Además, hay precios, como la gasolina, que se mueven de forma muy errática. Por eso existe un indicador más refinado, la inflación subyacente. Ah, Es el mismo IPC, pero quitando los elementos más volátiles, la energía y los alimentos no elaborados, como la fruta o la verdura. quitando el ruido. Eso es. Nos da una visión mucho más clara de la tendencia de fondo. Si la subyacente está alta, el problema es más profundo, más estructural. Y luego, para compararnos, usamos el IPCA, que es el índice armonizado para toda la Unión Europea. Entiendo. Entonces, los bancos centrales, como el Banco Central Europeo, tienen el mandato de mantener la inflación a raya, en torno al 2%. Y para hacerlo, a veces tienen que enfriar la economía. Ujú. ¿Es esa una forma educada de decir que podrían tener que sacrificar empleos para conseguirlo? Has puesto el dedo en una de las llagas más dolorosas de la política económica. Y nos lleva directos al tercer signo vital, el desempleo. El paro. A ver, históricamente, las economías se han adaptado de forma asombrosa, pasando de un mundo agrícola a uno de servicios. Pero en el corto plazo, el desempleo es un drama humano y un enorme desperdicio de recursos. Y no todo el desempleo es igual, supongo. Perder un trabajo en una crisis no es lo mismo que estar un mes entre un empleo y otro. Para nada. Por eso distinguimos varios tipos. Primero está el paro friccional, que es ese desempleo de corta duración de gente que está cambiando de trabajo. Es inevitable y hasta sano. Vale. Luego está el que más nos preocupa, el paro cíclico, que va ligado a los ciclos económicos. Sube con las recesiones y baja en las expansiones. Es el que refleja la salud general de la economía. Exacto. También tenemos el paro tecnológico, cuando la innovación destruye puestos de trabajo. Lo vimos en España con la reconversión de la siderurgia o la minería en los 80 y 90. Claro. Y finalmente, uno muy importante aquí, el paro estacional, ligado a temporadas como el turismo o la recogida de la fruta. Por eso una bajada del paro en agosto no siempre es un síntoma de mejora económica. Puede ser solo por el efecto estacional. Puede ser. Queda claro el dilema. Para controlar la inflación, a veces hay que frenar la economía, y eso puede aumentar el paro cíclico. Y la herramienta para hacerlo es el cuarto signo vital, el tipo de interés, el precio del dinero. Es la mejor definición. Es el coste que pagas por pedir un préstamo o la rentabilidad que obtienes por ahorrar. Y su nivel se decide en un efecto cascada. ¿Cómo que en cascada? En la cima está el Banco Central, en nuestro caso el BCE, que fija el tipo de interés oficial.
Ese tipo determina el precio al que se prestan dinero los bancos entre ellos. Y ese coste finalmente se traslada a los clientes, a nosotros. En las hipotecas, los préstamos. En las hipotecas, los préstamos, los depósitos, todo. Así que el Banco Central tiene en sus manos el termostato de la economía. Efectivamente. Y es un juego de equilibrios muy delicado. Si bajan los tipos, el crédito es más barato. Se anima el consumo y la inversión, y suele bajar el paro. Pero El riesgo es que la inflación se dispare. ahí está. Y si por el contrario, suben los tipos para luchar contra la inflación, el crédito se encarece, el consumo se frena, y el riesgo es provocar una recesión y que aumente el desempleo. No hay una decisión fácil. Bien, hemos visto las variables internas: producción, precios, empleo y el precio del dinero. Pero una economía no es una isla. Nos queda analizar cómo se relaciona con el resto del mundo. Y aquí entra el quinto indicador, uno que suena bastante árido: la balanza de pagos. Puede sonar árido, pero si lo piensas, es como el extracto bancario de un país con el resto del mundo. Registra absolutamente todas las transacciones económicas. Codas. Todas. Todo el dinero que entra y todo el que sale. Se divide en 3 grandes cuentas, pero para entenderlo podemos centrarnos en la idea principal. Venga, simplifícalo para nosotros. ¿En qué nos tenemos que fijar? En el saldo que resulta de sumar la cuenta corriente, que es básicamente el comercio de bienes y servicios, y la cuenta de capital, que son transferencias como los fondos de la UE. Si esa suma es positiva, decimos que el país tiene capacidad de financiación. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que ingresa más divisas de las que gasta. Le sobra dinero en su relación con el exterior, y ese excedente lo usa para prestar o invertir fuera. ¿Como Alemania o Japón? Son los ejemplos clásicos, sí. ¿Y si el saldo es negativo? Que me imagino que es más común para un país como España. Si es negativo, el país tiene necesidad de financiación. Gasta más fuera de lo que ingresa. Y para cubrir ese agujero, necesita que entre capital de fuera, ya sea con inversiones extranjeras o pidiendo prestado. Lo que te hace dependiente del ahorro de otros. Te hace dependiente del ahorro y la confianza de los demás, sí. No es necesariamente malo si ese dinero se invierte bien, pero es una vulnerabilidad. Entiendo. Es un indicador de dependencia o independencia financiera. Y esto nos lleva directos al último signo vital, que es el puente entre nuestra economía y las demás, el tipo de cambio. El precio de una moneda en relación con otra. El euro frente al dólar, por ejemplo. ¿Y sus movimientos de qué dependen? Pues, a grandes rasgos, se explican por 2 fuerzas principales que a veces tiran en direcciones opuestas. La primera tiene que ver con el comercio y la inflación. A ver. Imagina que la inflación en Europa sube mucho. Nuestros productos, el aceite de oliva, se vuelven más caros para un comprador de Estados Unidos. Comprará menos. Por tanto, la demanda de euros para comprar nuestros productos baja. Y si la demanda baja, el precio baja. Exacto. El euro tiende a depreciarse. Es un mecanismo de ajuste casi automático. La depreciación de la moneda compensa en parte la subida de precios inicial. Justo. Y la segunda gran fuerza tiene que ver con la inversión y los tipos de interés. Si el Banco Central Europeo sube los tipos mucho más que la Reserva Federal de Estados Unidos, Invertir aquí será más rentable. claro, un inversor comprará euros para adquirir bonos europeos que le dan más rendimiento. Esa fuerte demanda de euros para invertir hará que su valor suba, que el euro se aprecie. Fascinante. Así que el tipo de cambio es un campo de batalla entre los flujos comerciales y los flujos de inversión. Es una excelente forma de verlo. El precio de una moneda en cada momento es el resultado de esa tensión constante. Bien, hemos completado el chequeo: PIB, inflación, desempleo, tipos de interés, balanza de pagos y tipo de cambio. Vistos juntos, no como una lista, sino como un sistema de engranajes, nos ofrecen una radiografía increíblemente rica de la salud de una economía. Así es. Pero como empezamos diciendo, este análisis nos devuelve a la pregunta inicial. Hemos visto que el PIB, el indicador que guía casi todas las decisiones, es profundamente defectuoso. Ignora el bienestar, la desigualdad, los costes medioambientales. Es una métrica de producción, no de progreso. Precisamente. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que creo que es crucial para el futuro. Si continuamos pilotando nuestras complejas sociedades fijándonos casi exclusivamente en un indicador que tiene puntos ciegos tan peligrosos, ¿no estaremos optimizando para un objetivo equivocado? Es como si un médico solo midiera el peso de su paciente para saber si está sano. Justo, ignorando la tensión, el colesterol o su estado de ánimo. Al centrarnos tanto en el crecimiento del PIB,
¿Qué consecuencias imprevistas, qué costes sociales y planetarios podríamos estar generando sin ni siquiera darnos cuenta?